Aunque no le demos importancia, el papel siempre está con nosotros, documentando y recordándonos las ilimitadas posibilidades de la vida. La página impresa es inmediata y su mensaje afecta a todas las culturas. Es una experiencia táctil que exige atención y genera deseo. La palabra impresa afecta la existencia de todos los individuos en este planeta, y en SAPI nunca dejamos de pensar en ello. Nos sentimos orgullosos de que SAPI sea el principal productor y el proveedor más innovador de los mejores papeles estucados para la industria de la impresión. Todas nuestras marcas tienen las características perfectas para satisfacer las exigencias exactas de nuestros clientes de impresión. Nuestra gama de papel se imprime en máquinas de hoja y rotativas, ambas de offset. Si bien el principio de la impresión offset es el mismo para las dos, la preparación de las hojas y bobinas difiere considerablemente. En este vídeo explicaremos los procesos de impresión de ambas. Para poder imprimir necesitamos generalmente imágenes. Estas pueden llegar al departamento de preimpresión en varias formas, por ejemplo en CD-ROM o vía RDSI. En el departamento de preimpresión, las imágenes se revisan y editan. La distribución de la página se realiza mediante ordenador. Luego la imagen es transferida después de algunos procesos a la plancha. El principio básico de impresión es la repelencia mutua de la grasa y el agua. La plancha contiene partes receptivas de agua y partes receptivas de la tinta. Las zonas con imagen son receptivas de tinta, mientras que las partes que no se imprimen son receptivas del agua. Con cada revolución, la plancha pasa primero por los rodillos mojadores, que aplican agua a las áreas de no impresión. La presencia de agua significa que dichas áreas no aceptarán tinta. Luego la plancha pasa por los rodillos entintadores, que aplican tinta a las áreas que no han aceptado previamente el agua. Las imágenes entintadas son transferidas de la plancha de impresión al cilindro del caucho. Estos transfieren las imágenes al papel y el ciclo se repite con cada revolución en una nueva hoja de papel. La impresión a color implica que el mismo papel se imprima 4 o más veces, cada vez con un color distinto en una unidad de impresión separada. Veamos primero la impresión en offset de hoja. Desde el almacén central se lleva el palet de papel a la máquina, normalmente en un tamaño ya listo para imprimir. El papel solo se desempaquetará justo antes de imprimir, para minimizar los efectos de los cambios de humedad, y la etiqueta se guarda como referencia. Los separadores son útiles para calcular las cantidades a imprimir, pero no hay que olvidar quitarlos para evitar que entren en la máquina, donde podrían dañar los cauchos. El palet preparado se introduce en la máquina y se coloca en posición, normalmente en un tamaño ya listo para imprimir. Normalmente las máquinas se pueden ajustar para que acepten distintos tamaños de hoja y palets, y las máquinas modernas lo hacen automáticamente. Una máquina offset de hoja se compone de 3 partes principales. El sistema de alimentación y marcado asegura que las hojas entren en la máquina una a una, exactamente en la misma posición.
Cada una de las unidades de impresión contiene un cilindro portaplancha, además de rodillos de tinta y mojadores, un cilindro del caucho y el cilindro de impresión. Cada unidad imprime un único color en una cara de papel. En una máquina de 4 colores se necesitan las 4 unidades para crear la imagen multicolor en una cara del papel. También existen máquinas con más de 4 unidades, incluso con 8 o más. Una máquina de 8 colores puede imprimir en ambas caras del papel en una pasada, gracias a un cilindro de volteo colocado entre la unidad 4 y 5, que prepara el papel para la segunda cara. Finalmente, el sistema de salida recibe las hojas de la máquina y las coloca en una pila de salida. Cada hoja debe imprimirse de manera perfecta y consistente durante todo el proceso de impresión. Para empezar, es vital que las hojas entren en la máquina una a una. El alimentador utiliza dispositivos de chorro de aire y de succión para separar las hojas de la pila a medida que entran en la máquina. Mediante un chorro de aire frontal y lateral, cada hoja es separada antes de ser recogida y transferida al marcador. En algunas máquinas modernas se utiliza aire ionizado para evitar problemas con la electricidad estática. Los detectores de doble hoja evitan que se atasque el papel midiendo el espesor. Automáticamente actúan sobre cada hoja y paran el suministro si detectan 2. Es esencial que cada hoja entre a imprimir exactamente colocada, longitudinal y transversalmente. Para evitar que las hojas se impriman torcidas, tienen que estar alineadas correctamente y el borde delantero debe tocar los tacones frontales. Las células fotoeléctricas escanean el borde delantero de la hoja y paran el suministro de la máquina si está mal colocada. Los correspondientes tacones laterales colocan cada hoja transversalmente en la misma posición para asegurar un registro perfecto de cada imagen impresa. Las pinzas, dedos mecánicos, transportan entonces la hoja a la primera unidad de impresión, que frecuentemente imprime en negro, siguiendo la secuencia de cilindro mojador, entintador, del caucho e impresión que vimos antes. Otras pinzas transportan la hoja impresa a las siguientes unidades de impresión, siguiendo casi siempre este orden: cian, luego magenta y finalmente amarillo. Estos 4 colores impresos en pequeños puntos, unos junto a otros, crean una completa imagen impresa multicolor. Este esquema de una máquina de impresión de hoja muestra las secuencias de las unidades de impresión de 4 colores con sus principales componentes. Una bandeja de tinta con rodillos entintadores. Un sistema que alimenta con agua los rodillos mojadores. Un cilindro portaplancha. Un cilindro del caucho. Y un cilindro de impresión. Cuando la hoja ha pasado por la última unidad de impresión, otro sistema de pinzas la transporta a la sección de salida. Allí se colocan las hojas en una pila. En este momento, la tinta sigue estando húmeda, lo que podría provocar que las hojas se pegasen entre sí. Para evitarlo, se rocía la hoja recién impresa con un polvo muy fino, llamado polvo antimaculante. Finalmente, las pilas completas impresas se sacan de la máquina. Ahora que ya hemos visto el proceso básico de impresión, veamos algunas de las cosas que hay que hacer antes de que se inicie el proceso en sí. Cuando el impresor coloca las planchas en el cilindro correspondiente en la máquina, hay otra información acerca de la imagen que llega separadamente del equipo de preimpresión. Estos datos se utilizan para el ajuste inicial del suministro de tinta. En el panel de control de entintado, cada hilera de luces representa una cierta posición en el aporte de tinta.
y por lo tanto también una sección de la imagen. El impresor debe poner a punto los ajustes manualmente y puede ajustar la alimentación de tinta para cada sección. Desde cerca se pueden ver los cambios en el rodillo de tinta. Al principio muestra un color igualado, pero luego surge un diseño en el que ciertas secciones se saturan con más o menos intensidad. Una vez preparada la tinta, las planchas se colocan en cada unidad de color, ya sea automáticamente o a mano. Es necesario hacerlo con mucho cuidado, ya que incluso el más mínimo rasguño en la plancha será visible en la imagen impresa. El registro de las planchas debe ser preciso, de modo que la imagen de cada color, por separado, esté exactamente en la misma posición en la hoja. Todas las planchas tienen clavillos de registro para ubicarlas precisa y consistentemente en las dos máquinas. Aquella donde primero se crean y luego en la máquina de impresión. Esto asegura un registro preciso. Las máquinas modernas también pueden ir equipadas con tecnología ordenador a máquina, que no requiere planchas de impresión. El ordenador transfiere las imágenes directamente a un cilindro portaplancha especial. Ahora la máquina está lista para producir la primera impresión y el impresor inmediatamente empieza a hacer correcciones de color y registro. Y sigue corrigiendo y ajustando hasta conseguir el resultado de impresión óptimo deseado. Aunque las planchas se pasan con toda precisión con clavillos de registro, puede que necesiten un ajuste fino para estar perfectamente alineadas. Esta es una hoja exageradamente fuera de registro, en la que los 4 colores no están alineados adecuadamente. Tras ajustarla, los colores se imprimen exactamente en la misma posición y la imagen se vuelve más nítida. Para conseguir una imagen como esta, en la que los colores están separados, el impresor utiliza las llamadas marcas de registro para corregir las posiciones de la plancha, hasta que las marcas de registro aparecen correctamente. El control de color se consigue usando un densitómetro o un escáner para medir la tira de control. Los resultados del cálculo para cada color le indican al impresor si darle a una cierta área más o menos tinta. La impresión debe igualar el origen o los datos fijos del sistema tanto como sea posible. Se escanean y analizan copias de muestra con respecto a los datos originales. Ajustando el suministro de tinta, los resultados cada vez se acercan más al modelo de color. Luego se puede almacenar la configuración en software integrado o grabarse en cintas informáticas para obtener tiradas de impresión y reimpresión óptimas. Tan pronto como las copias concuerdan satisfactoriamente con el original y los colores se registran perfectamente, se inicia la tirada real. Sin embargo, el operador de la máquina toma hojas de muestra continuamente para supervisar y mantener un registro de color continuos durante toda la tirada. Las hojas impresas se doblan según el resultado final requerido, en una máquina plegadora, en la zona de acabado de impresión, en este caso en una unidad de 3 pliegues, lista para ser añadida a las páginas de una publicación. Y ahora veamos la impresión en rotativa de offset. Si bien la de impresión en el papel sigue exactamente los mismos principios, tanto en las máquinas alimentadas por hojas como por bobinas, la distribución de una rotativa de offset comercial es muy distinta a la de la máquina alimentada por hojas. Las unidades de impresión de una rotativa de offset comercial son similares a las de una máquina de offset de alimentación de hojas. Una unidad consiste en 2 cuerpos de impresión. Cada uno tiene su propia bandeja del tintero, rodillos de tinta, rodillos mojadores, cilindro portaplancha y cilindro del caucho, pero sin cilindro de impresión. Esto es debido a que en la impresión offset comercial ambas caras del papel se imprimen al mismo tiempo. Es la llamada impresión mantilla a mantilla. La bobina pasa entre 2 mantillas y cada una imprime en una cara del papel. Una rotativa offset comercial
Normalmente cuenta con 4 unidades de impresión, en las que se pueden imprimir 16 páginas de A4. También hay muchas máquinas de 24 y 32 páginas, y la tendencia es que haya máquinas cada vez mayores, capaces de imprimir 48 e incluso 64 páginas. El papel debe introducirse en la máquina mediante un empalmador de bobinas. El empalmador permite que la máquina trabaje sin parar a alta velocidad, mientras que las sucesivas bobinas se desenrollan y se empalman, manteniendo la banda de papel bajo la tensión adecuada. Al igual que los palets de hojas, las bobinas se guardan en un almacén hasta el momento de que el trabajo de impresión vaya a la máquina, de modo que estén en perfectas condiciones. En la máquina, la bobina se desembala, se comprueba y se registra. La etiqueta se corta y se guarda hasta que la bobina se haya impreso con éxito. Las capas exteriores se descartan en caso de que estén dañadas, porque podrían provocar una rotura del papel en la máquina. Luego la bobina se coloca en su lugar y se alinea. Cuando la primera bobina está imprimiéndose, una segunda bobina se monta y se prepara un empalme usando cinta adhesiva de 2 caras. Las máquinas más modernas van equipadas con dispositivos que realizan esta acción automáticamente. Una pantalla en el empalmador puede mostrar una serie de datos, tales como el número de identificación y peso de la bobina, el número de pliegos que quedan, el tiempo restante antes del siguiente empalme. El guiador de banda asegura que la bobina de papel se mantenga en la posición correcta. El empalme de la siguiente bobina se inicia automáticamente cuando queda en la antigua una cantidad de papel predeterminada. Examinemos cada parte del proceso en la rotativa de offset comercial. Las tintas heat set se secan por evaporación de sus disolventes, y para ello la banda de papel impresa se calienta mediante aire caliente en un horno de secado. El horno cuenta con distintos compartimentos, cada uno con su propia temperatura. Normalmente el primer compartimento tiene la temperatura más alta, y esta baja gradualmente en los sucesivos compartimentos. La temperatura final de la banda de papel, cuando sale del horno, es normalmente de 100 a 130 grados centígrados, dependiendo de la calidad del papel, del gramaje y de la cobertura de la tinta. Los hornos pueden medir 12 metros o más, dependiendo de la velocidad máxima de impresión de la máquina. Como norma, el papel debe permanecer en el horno durante al menos 1 segundo para secarse correctamente. En otras palabras, si la máquina funciona a una velocidad de impresión de 10 metros por segundo, el horno tiene que ser al menos de 10 metros. Los disolventes que se evaporan son perjudiciales para el medio ambiente y por lo tanto se queman a unos 900 grados centígrados en una instalación de postcombustión integrada o separada. Cuando el papel se seca en el horno, las fibras se vuelven quebradizas, haciendo que el papel pueda romperse en el plegado. Para evitarlo y mantener las fibras resistentes, algunas máquinas tienen un dispositivo de rehumidificación especial que añade humedad al papel tras salir de la sección de secado y antes de que entre en la sección de plegado. Los rodillos de enfriamiento se usan para enfriar el papel y la tinta de temperaturas de papel continuo, de unos 100 grados a unos 25 o 30 grados centígrados. La repentina bajada de temperatura hace que la tinta se endurezca y la hace lo bastante resistente como para soportar las fuerzas aplicadas por los rodillos guiadores y la plegadora. Cuando la banda de papel se ha enfriado, se aplica una fina capa de una mezcla de silicona y agua en ambas caras. Esto alisa la superficie y evita que la tinta arrastre en la plegadora. También evita que se produzca electricidad estática. Pero un exceso de silicona hará que aparezcan manchas en la imagen impresa.
Las máquinas offset de hoja se paran frecuentemente durante su funcionamiento para realizar pequeños ajustes, pero las rotativas de offset funcionan a alta velocidad, de forma continua, de modo que todos los ajustes se deben hacer mientras están en marcha. El registro es comprobado por un estroboscopio o por monitores controlados por ordenador, que permiten que los operadores realicen ajustes del proceso de impresión. La última generación de rotativas de offset comercial alcanzan velocidades de impresión máxima de 80.000 a 100.000 copias por hora. Y la mayoría de las máquinas actuales imprimen a una media de 50.000 copias por hora. Por lo tanto, es necesario realizar los ajustes rápidamente para minimizar las pérdidas. La cantidad de copias que se pierden antes de alcanzar la calidad de producción varía entre 3.000 y 7.000, dependiendo de la imagen impresa y de los preajustes de la máquina. Tras la impresión hay que plegar la banda de papel según el tamaño de la página, dejándola lista para cortar y encuadernar. Dependiendo del producto final requerido, la banda puede dividirse en dos mitades antes de plegarla. Las barras volteadoras guían el papel según el modo de plegado deseado, y algunos diseños utilizan un colchón de aire comprimido para evitar daños en la imagen impresa. Si no, también pueden plegarse sin cortar toda la anchura del papel. El primer pliegue se suele aplicar en el embudo, que también utiliza aire comprimido. Para facilitar el plegado puede aplicarse una estrecha franja de agua en la llamada zona de amortiguación de plegado. El segundo pliegue es normalmente un plegado de cilindro o de quijada, seguido de un tercero en el llamado chopper. Los libros y las revistas se imprimen y encuadernan normalmente en series de 8, 16, 32 o más páginas por DIN A4, llamadas en la jerga de impresión signaturas. A medida que cada una se imprime y se pliega, las signaturas se colocan parcialmente superpuestas en un apilador. La labor en los apiladores puede ser un proceso manual o semiautomático. Los fabricantes de máquinas de impresión ofrecen muchas alternativas de plegado, pero a veces el número de combinaciones es limitado o el papel pesa demasiado para el plegado requerido. Para la impresión en rotativas comerciales de los gramajes más altos, las máquinas deben contar con una instalación resmadora, que corta la banda en hojas una vez se ha impreso. Estas hojas son entonces plegadas en una máquina plegadora. Al margen de que las signaturas plegadas provengan de máquinas de bobina o de hoja, la última fase es la misma. La alzadora cosedora junta las distintas signaturas en el orden correcto, con la cubierta, si es necesario, para crear la publicación final. Entonces los grupos se cosen o encolan y se cortan según el tamaño final de publicación. En un mundo impulsado por el conocimiento y las ideas creativas, el papel siempre ha sido y será un poderoso medio de comunicación. Incluso en esta era electrónica, la palabra impresa sigue motivando, educando, cautivando, inspirando y documentando nuestras vidas. En SAPI no dejamos de innovar y desarrollar nuevos estándares de excelencia para nuestros productos, asegurando que cumplen con las rigurosas exigencias de la industria de impresión. Con los premios anuales Impresor del Año SAPI, animamos a las imprentas de todo el mundo a compartir esta búsqueda continua de los mejores productos impresos. SAPI, the word for fine paper.